Bien, muy buenos días, hermanos. Señor nos bendiga grandemente cada uno de ustedes. Es un gozo estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo la palabra y también compartiendo, ¿verdad?, el testimonio del Evangelio. Antes de iniciar, ¿verdad?, quise traer una foto de la construcción para que sigan orando. Todavía no está. Sigan guiando la iglesia del Ciruelito también en oración al Señor. Hemos estado arduamente trabajando y el Señor, hemos visto las manos del Señor obrar en todo este proceso. Yo le decía a los hermanos, vamos a disfrutar cada proceso, desde donde empezamos hasta donde estamos. Y justamente esta tarde tenemos una celebración de lo que el Señor ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Vamos a tener un culto de acción de gracia allá, podemos decir, ¿verdad, Peniche? En el templo, en el solar, en la iglesia, ¿verdad? en la iglesia. Vamos a ver si conseguimos una carpa para tener ahí dentro y empezar. Hasta ahora nos estábamos reuniendo en la iglesia de Sánchez Libertad. Damos gracias al Señor por los hermanos, pero hoy vamos a iniciar a celebrar ahí en esa esquina y ya continuaremos con la ayuda del Señor, sea en la esquina allá o sea en el centro de desarrollo infantil. Así que damos gracias al Señor. Tenemos en todo este tiempo de la construcción un maestro que le hemos tomado prestado a Sabica. Peniche está con nosotros de todo este tiempo, el cual agradecemos grandemente al Señor. Así que no podemos decir otra cosa que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. Hemos visto su mano, hemos visto la generosidad de tantos hermanos, de empresas que han donado material de construcción, dinero. Hemos visto cómo Dios ha obrado. De verdad que sí, hermanos. Y sé que el Señor va a hacer un gran impacto en los ciruelitos. Y lo ha estado haciendo desde ya. Solamente con todo lo que hasta ahora hemos logrado y el Señor nos ha dado. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este día que tú nos has dado, que tú nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos, Señor, que tú en esta mañana nos guíes y que tu palabra, Señor, sea quien hable el corazón nuestro y que podamos responder a ella como tú quieres. Gracias, oh Dios, te damos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ahí vemos cómo está la esquina ya. Ahora estoy viendo yo aquí entonces. Pero que ustedes están. Ok, ahora sí. Bueno. Ahora sí, ¿verdad? No, que tenía que ver proyecto, ¿verdad? Para saber. Bueno, lo que ustedes ven ahí son los muros de Jericó, ¿verdad? Que sí. La construcción va adentro realmente. Estos son los muros del lindero, esa calle 1. Antes lo que ustedes vean era la famosa Santa José, la panadería del Chino, ¿verdad, José? La famosa panadería del Chino. Y hermano, déjenme decirles que la parte más difícil, vamos a llamarlo así, en aspecto de estructura, de burocracia, cuando no se quiere pagar soborno en las instituciones públicas, es bien difícil. Pero gracias, Señor, ayer me llamaron del ayuntamiento, antes de ayer, y me dijeron, ya puedes venir a buscar el contrato de arrendamiento de la transferencia del señor Roberto a ustedes. Yo, por fin ya tenemos ambos contratos, la iglesia que era pequeña, ¿verdad? Y la parte de la transferencia de José y todos sus hermanos, que también fue un proceso que es digno de escribir un libro, ¿verdad? Así que, y agradecido por cada uno de ellos.
Pero hablando de este tema de la generosidad, hermanos, justamente queremos compartir algunos principios en esta mañana. No queremos agotar más tiempo del provisto, pero sí algunos principios que observamos en el libro de Filipenses. Como ustedes saben, cuando uno mira la carta a los Filipenses, nos damos cuenta que Filipenses es una carta donde Cristo es el centro, que Cristo es el centro. Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: allá pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El primer versículo nos habla del propósito, porque para mí el vivir es Cristo. El segundo versículo nos habla del modelo de la vida cristiana. Cristo, quieren imitar a alguien, imiten a Cristo. Capítulo 3, versículo 13: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. En otras palabras, este texto nos presenta a Cristo como el premio de la vida cristiana. Queremos nosotros lograr muchas cosas aquí en la tierra. Queremos ascenso, queremos promociones, queremos riqueza. Pablo nos recuerda: tú puedes anhelar cualquier otra cosa, pero nada de estas cosas que tú quieras anhelar en la vida puede tener un mayor lugar que tener a Cristo. Y esto es el día a día de la vida cristiana. Y Filipenses capítulo 4 versículo 13, Pablo nos recuerda que Cristo es el poder de la vida cristiana. No es nuestra fuerza, es Cristo. Por lo tanto, habiendo observado a Cristo en todo el versículo, hay entonces habitualidades que tienen que ver con nuestra vida, con el día a día, con la forma en que nosotros nos comportamos, con la forma en que nosotros vivimos, con la forma en que nosotros reaccionamos, con la forma inclusive en que nosotros respondemos. Tiene que ver también con Cristo. Por muchos años la iglesia tradicional presentaba la vida cristiana muy diferente o muy ajena a la vida cotidiana. Lo espiritual por un lado, lo material por otro lado. En otras palabras, yo no tengo ningún problema en ir temprano a la iglesia y en la tarde irme a la discoteca, porque eso no tenía que ver. Lo que tú hacías en la iglesia no tenía que ver con tu vida. Pero vemos que en la iglesia, en la Biblia, eso no es así. Y en la iglesia no es así. Lo que yo hago está afectado, debe estar influenciado por la manera en que me relaciono con el Señor. En otras palabras, mi relación con el Señor afecta toda mi vida, todo mi entorno, todo mi ser, todas mis relaciones, todo. Y eso que Cristo muestra, o lo que Pablo muestra acerca de Cristo aquí en Filipenses. Y uno de esos elementos, de esos valores fundamentales que nosotros como creyentes debemos de mantener o de recordar o de vivirlo, justamente ese es el tema de la generosidad. Y la respuesta que debe traer entonces. La generosidad muchas veces la vemos hoy como un tema de negocio. Si yo te hago un favor, lo natural es que en el futuro tú me pagues. Si yo te hago un bien, en mi mente automáticamente yo estoy preparado para recibir en algún momento ese bien o esa respuesta a ese bien. Eso es un negocio, eso es un trueque. Y vemos en Pablo entonces
que la generosidad es un regalo. Es el regalo más grande que una persona puede dar. Pero la generosidad tiene que ver con darse a sí mismo, o dar una parte de sí. Y es lo que vemos en este contexto de los hermanos de Filipo. Cuenta la historia de un señor que había ganado un concurso de siembra de maíz. Tenía 5 años ganando. Y los periodistas de la zona, curiosos, ¿verdad?, por el éxito de este hombre, le preguntan, pero dinos cuál es el éxito de tu cosecha. ¿Cómo es posible que tú tengas tantos años ganando este concurso, habiendo tantos agricultores en la zona? Dice él, la respuesta es sencilla. Yo, cuando estoy sembrando, comparto la semilla de mi maíz con todos los vecinos. Dice, ¿pero cómo es esto? Dice, sencillo. Si yo no comparto la semilla y mis vecinos siembran cualquier semilla de mala calidad, cuando viene el viento, el polen entonces daña mi cosecha. Por lo tanto, yo me garantizo de que los demás vecinos siempre con calidad, lo demás me encargo yo. Posiblemente este concepto resulte extraño ante el mundo que vivimos, porque vivimos una época donde para yo ganar tú tienes que perder. Para yo ser favorecido tú tienes que sencillamente no recibir el favor. Vivimos una sociedad así, donde unos ganan y otros pierden. Por lo tanto, cuando yo me relaciono como creyente, posiblemente en un contexto de trabajo, y alguien me pide ayuda, la primera tentación que viene a mi mente, o que el diablo pone, espérate, si tú lo ayudas, posiblemente entonces el ascenso se lo va a dar a él y no a ti. Y ya esos pensamientos van comiendo mi razonamiento y mi piedad, y empiezo a cohibirme de ayudar. Para muchos entonces compartir la semilla implica no ayudar a alguien, no compartir con alguien, con otro necesitado, porque no se lo merece, o porque yo me lo gané con mi sudor, como escuchamos muchas veces. Sin embargo, reitero, hermanos, cuando tenemos la mirada en Cristo, la manera de actuar con los demás queda necesariamente afectada por la manera en que me vinculo con el Señor. Versículo 10 del capítulo 4, quiero que vayan conmigo y vamos a leer los primeros versículos. Y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué el creyente debe ser generoso? ¿Es esto una obligación? ¿Es esto tiene un límite? Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí, de los cuales también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Y lo primero que vemos en el texto, vamos a leer más adelante, hasta el versículo 20, de manera rápida, si nos da todo el tiempo. Pero lo primero que vemos aquí es que la generosidad revive el gozo y la gratitud del creyente. El apóstol Pablo está aquí resaltando una cualidad de unos hermanos que posiblemente no tenían un compromiso de ayudarle. Y para que entendamos un poquito el contexto, recuerden cómo Pablo llega a Filipo. ¿Y cuál es el tratamiento que Pablo recibe en Filipo? Una golpiza le dan, hermanos. Y recordemos la condición económica de esta iglesia. Era una iglesia pobre. Y de repente hay una desconexión física, vamos a decirlo así, entre Pablo y estos hermanos. Y Pablo ya está preso en Roma. Y los hermanos
en Filipos se acuerdan de este hombre que fue allí y predicó el evangelio, estableció la primera iglesia y envían ayuda a la cárcel. Y Pablo, cuando ve a este hermano que llega en su nombre, exclama: en gran manera me gocé. Y nosotros los ibaeños sabemos lo que es el gozo cuando ganan las águilas. ¿Verdad que sí? Sabemos lo que es el gozo. Algarabía. En el barrio, siendo los anafes que había en los años 80, se desaparecían todo esto. Y los tanques no había, porque la gente lo amarraba a una bicicleta, a un carro, porque había una algarabía. Y ese gozo lo vemos también cuando gana un equipo de grandes ligas. Y no decir nada, ¿verdad?, de los que son amantes del fútbol. Cuando gana en España, cuando gana el Real Madrid, el Barça, es una locura. Pero no es de ese gozo que Pablo está hablando aquí. Porque ese gozo, por más euforia que hay, se termina al otro día. ¿Sabe? El equipo no viene a estar celebrando cuando ya está pensando: ¿qué vamos a hacer el año que viene? ¿A quién vamos a contratar? ¿Con quién vamos a jugar? No, el gozo que Pablo está hablando aquí es un gozo supremo que sobrepasa cualquier condición. En gran manera me gocé, ¿dónde? En el Señor. Hermano, es justamente el vínculo que hay entre Filipo, una iglesia pequeña, una iglesia pobre, que en un momento recibe la ayuda de este hombre, ayuda espiritual, y ahora un hombre que está preso. Pero no cualquier hombre, también tenemos que recordar un poquito quién era Pablo antes de llegar al Señor, sus cualidades, sus condiciones, su economía. Pablo, en el Evangelio, Pablo hace carpa para subsistir, pero antes de ser creyente tenía influencia política, inclusive no cualquiera tiene influencia política. Y este hombre entonces está preso, pero no cualquier preso. Cuando leemos en el capítulo 1 de Filipos, vemos su único delito es servir al Señor. Y en medio de esa prisión, un hombre reaccionaría de manera natural con huelga de hambre. ¿Por qué? Porque yo estoy preso injustamente. Sonando barrotes y todo eso. No. Cuando vemos los primeros versículos del capítulo 1 de Filipos, nos damos cuenta que Pablo está diciendo: oh, pero hermano, mis prisiones se han convertido en el instrumento más idóneo para predicar aquí en la cárcel. De modo que aún los guardias se están convirtiendo y los hermanos que están fuera están cobrando ánimo. Es el apóstol Pablo que está dando gracia a los hermanos, diciendo: hermanos, yo estoy agradecido por ustedes de que al fin haber revivido vuestro cuidado de mí. Y destaca: de lo cual estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. En otras palabras, a otro texto que dice: haber revivido vuestro cuidado. Es como una planta que está ahí, que vemos las hojas un poquito secas, pero no quiere decir que está muerta. En otras palabras, Pablo reconoce que el amor de los hermanos siempre estuvo. Lo único que faltaba la oportunidad de ellos manifestarlo. Y para que entendamos un poquito, hermano, la dimensión de esta ayuda, tenemos que recordar el contexto histórico
económicos y geográficos de la época. Porque hoy día un hermano puede estar en Rusia y decir, ¿tú necesitas algo? Sí, estoy pasando calamidad, tú no te imaginas. Vete a Caribe Tour. Te voy a poner una ayudita. ¿Y qué tiempo de la ayuda? Inmediato, casi. Hermano, yo he visto a personas que están en Caribe Tour, que están haciendo fila, pero verifica otra vez, no ha llegado todavía. No ha llegado. Pero él me dijo que lo puso. Pero señores, espérese. Pero, no, hermano, la ayuda aquí eran kilómetros, días, semanas, meses para llegar a un destino. Y estos hermanos no contemplaron o no escatimaron esfuerzo para proveer ayuda a un hombre que estaba en necesidad. Y esta es la reacción inmediata, gratitud, hermano, en gran manera me gocé. Por la manera. Vamos a pedir un poquito de agua, por favor. Ahí está. Ah, bueno. No, eso no es en el tiempo bíblico. Bien. El apóstol Pablo, decíamos, estaba en una condición muy deplorable, y estos hermanos no escatimaron esfuerzo para brindar ayuda. Hay muchas frases que dicen, en la cárcel y en el hospital se conocen los amigos, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. Se conocen los amigos. En la cárcel hay que ser buen amigo para ir a llevar una comida a alguien en la cárcel. Es más, para ir a visitarlo solamente. Una vez yo fui a la cárcel de Moca, Moca creo que fue, o Salcedo era una cárcel, ¿verdad? En Salcedo, y a visitar a alguien. Y déjeme decirle que solamente para entrar al suerte de Dios. Entrando a visitar, uno cree que lo están agarrando preso por los chequeos y todo eso. ¿Y qué hace la gente? Mira, tú y yo somos amigos, pero para yo ir ahí prefiero mandarte algo con alguien. Pero cuando un amigo ve a su amigo, a alguien que lo va a visitar, valora esa visita. Porque aún sabiendo las dificultades, tú estás aquí. Y cuando uno está enfermo también, ahora salvo el COVID, ¿verdad? Porque para que ahorita, ¿verdad?, no vayan a salvo, pero en esos momentos, una llamada, estoy orando por ti, hermano. En la iglesia estamos orando, mi familia está orando por ti. Pero no te lo diga, ¿verdad?, que lo hagamos también. Eso nos une. Y por eso Pablo se goza en el Señor, porque justamente lo que nos une a nosotros como creyentes es el Señor. No es otra cosa, hermano. No es nuestro estatus social, no es un trabajo, no es que somos primos. No, el Señor es que nos une. Y esto tiene que ser notorio. ¿Por qué? Porque hoy día vivimos una sociedad hasta difícil de predicar. ¿Por qué difícil de predicar? Bueno, porque nadie necesita el evangelio. Todo el mundo es creyente, ¿no se dan cuenta? Todo el mundo es creyente. Pero los valores del cristianismo son lo que realmente establece la diferencia entre un creyente y alguien que dice que es creyente. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Por lo tanto, en este versículo vemos una gratitud. En gran manera me gocé del cuidado que ustedes tuvieron. Vemos entonces un hombre agradecido y vemos una iglesia generosa.
una iglesia generosa, un hombre agradecido y una iglesia que no escatima ningún esfuerzo, sabiendo, como dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay sombra de variación. Todo. ¿Por qué tenemos que ser generosos? Porque lo que tenemos no es nuestro, sino del Señor. Por eso. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Porque tenemos que valorar el esfuerzo, la disposición, la actitud del hermano que con poca cosa, con mucha cosa, piensa en nosotros, ora por nosotros, intercede por nosotros, está ahí presto, ayudándote. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos ignorado la ayuda? ¿Cuántas veces dejamos de agradecer porque decimos, bueno, él lo hizo porque me debía un favor? Y nos perdemos de esa bendición de darle gracias y de ver la reacción también de ese hermano. La generosidad, esto nos lleva a otro punto, la generosidad hace presente la obra de Dios. En otras palabras, la generosidad no anula que Dios sigue siendo supremo. Lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por lo que Dios es, por lo que Cristo es. Y esto es lo que Pablo le refiere en el versículo 11. Dice Pablo, yo le agradezco al Señor a ustedes. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En otra palabra, en otro texto, dice, en otra versión, dice la Biblia, yo no lo digo porque quiero seguir recibiendo ofrendas de ustedes, o no lo digo por el beneficio que esto resulta para mí, no lo digo por esto. En otras palabras, mi gratitud es genuina, hermano. Es genuina. No lo digo porque tenga escasez, pues es aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este versículo, incluyendo el versículo 13, ha sido uno de los versículos, bueno, se dice que ahora Filipenses 4:13 es el versículo ahora más famoso, más conocido. Antes era Juan 3:16, ¿verdad? Ahora es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo único que ese versículo lo han secularizado, lo han humanizado, porque ese poder no recae en Cristo sino en el hombre. Y ese poder está dirigido a la conquista, no al gozo. Cuando la gente dice todo lo puedo, no, yo lo voy a lograr. Todo lo puedo, no, yo voy a pasar el examen aunque no estudie, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, se ha distorsionado el versículo. Ahora, aquí en el texto dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, hermano, yo no estoy agradeciendo a ustedes porque quiero sacar alguna ventaja o quiero mantener esa ayuda de ustedes. No, lo estoy diciendo de corazón. Porque en lo que a lo que a mí se refiere, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Los que son técnicos, sobre todo los eléctricos o electrónicos, saben que hay dos aparaticos que se parecen mucho pero hacen cosas diferentes. Uno es el termómetro y otro es el termostato. El termómetro te lo pone ahí
pegado a la pared y le dice la temperatura está a 40 o está a 37. Pero el termostato, ese aparatico que está debajo ahí del aire, usted lo controla y dice, yo quiero la temperatura a 20. Allá afuera está a 40, pero aquí yo la quiero a 20. Muy diferente. Y justamente este texto lo que nos habla de cuál debe ser nuestra temperatura en nuestras vidas y qué está moldeando nuestra temperatura en nuestra vida. En otras palabras, cómo está nuestro ambiente, cómo está mi actitud, cómo está la manera en que reacciono ante los problemas, ante las dificultades. ¿Quién está gobernando la forma en que me conduzco? ¿Cómo estoy reaccionando ante las dificultades? Y créanme que sabemos que desde febrero del año pasado, ¿verdad?, hemos visto una transformación completa en la manera en que vemos las cosas. Algunos se desesperaban en la casa porque no entendían el proceso. Todavía estamos con la máscara. Y es difícil estar. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando, tengo un problema. Si los lentes, la letra de la computadora no la veo mucho, pero con la mascarilla se me no veo lentes. Es un problema. Y tengo que estar cambiando un ching aquí cuando tengo a la persona delante de mí que tengo que hablar con ellos. Entonces es un problema porque no veo lo que le estoy diciendo cuando tengo que dar una información. Y todos tenemos la misma situación. Pero ¿sabe qué, hermanos? La actitud con la que nosotros respondemos ante esa situación habla de lo que nosotros somos en el Señor. La manera que tú respondes ante las dificultades. Y esto es lo que Pablo nos muestra aquí. Y le dice a los hermanos, yo estoy agradecido a ustedes, hermanos, y esa gratitud también la expreso sabiendo que en el Señor yo tengo pleno gozo. Sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. Con todo y en todo he sido enseñado. Uno de los elementos que vemos aquí, hermanos, es que la reacción, la actitud, el apóstol Pablo tuvo que aprenderla. No nació con ella, la aprendió. En otras palabras, tuvo que ejercitarse todos los días. Ejercitarse a depender del Señor. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay hermanos que pueden dar doctorado de crisis económica y la forma en que Dios ha obrado en medio de esa crisis económica. Pero hay otros que posiblemente tenemos que seguir aprendiendo a manejar diversas situaciones. Es una escuela, hermano. Es una escuela que día a día nos va enseñando. El apóstol Pablo aprendió que su enfermedad no está al margen de la voluntad de Dios. Y dijo en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, mi bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo aprendió que los planes de Dios a veces superan nuestros propios planes. Y en Hechos capítulo 16, justamente cuando antes de la partida de él con un grupo de hermanos a la ciudad de Filipo, no era para Filipo que quería ir, que él quería ir a otra parte. Y el Espíritu le dijo, no, tú no vas para allá, tú vas para acá. Aprendió eso, y eso muchas veces nosotros tenemos que aprender, hermanos. A veces hacemos planes
Pero esos planes, Dios no está de acuerdo. Y Dios nos cambia los planes. Y a veces hacemos cosas, decimos cosas. Antes de preguntarle al dueño de nuestra vida, Señor, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? El apóstol Pablo aprendió que las dificultades son medios en el cual Dios se glorifica. Hermanos, ¿cuántas veces una persona nos ha visto reaccionar como creyente verdadero en momentos cuando nosotros tenemos la razón, pero no nos la dan la razón? ¿Cómo reaccionamos en el tránsito? Cuando un amigo dice, usted se fue en amarillo, y sabemos, ¿verdad?, que muchas veces hay una cuota de multa que hay que poner, se pega la multa a uno. O cuando alguien nos roza el vehículo, nos lo raya, hemos visto cuántas personas han fallecido porque alguien se levantó se apió de su vehículo y empezó a disparar solo por un rayón que con un chin de medir se quitaba. Pero a veces también reaccionamos muy diferente a como debe reaccionar un creyente cuando a veces hasta no es la comida que esperábamos, pero las cosas no están bien en la casa. Sin duda que estos versículos aquí nos hablan de un hombre que aprendió a conformarse a la voluntad de Dios. Y si hay algo que distingue hoy día a un creyente, es la manera que reacciona ante las dificultades. Todo el mundo es creyente hasta el momento que tiene que demostrarlo con una actitud paciente, pacífica, esperando la voluntad de Dios, aun cuando él tiene una expectativa completamente diferente. En otras palabras, Filipenses 4 y sobre todo estos versículos 13, dice el versículo 12, sé vivir humildemente, repito, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, no hay dificultad en la cual nosotros no podamos tener las herramientas necesarias, suficientes para honrar a Dios. No lo hay. No hay dificultad, hermano, en el cual tú no puedas honrar a Dios en medio de ella. Pues como dice la palabra, todo ayuda, todo obra para bien. A lo que ama a Dios, dice hermano, todo le ayuda a bien, todo. Finalmente, la generosidad genera una respuesta celestial. Genera una respuesta celestial. En otras palabras, Dios no está al margen de lo que está ocurriendo aquí. Cuando vemos el versículo 14, dice, sin embargo, hermano, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones, y sabiendo también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar ni recibir, sino vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Y no está hablando aquí Pablo de los frutos, del beneficio terrenal,
Y Pablo está hablando aquí en términos comerciales. Recordemos que en Filipos había un dinamismo comercial. La gente conocía esos términos mercantiles. Y lo que Pablo está guiándole hacia el cielo, en los beneficios celestiales que hay en la manera en que nosotros nos comportamos aquí. Todo lo que hacemos, todo lo que somos aquí, debe tener una perspectiva celestial. Hermano, recordemos que no somos de esta tierra, que somos extranjeros, que somos embajadores, que Dios nos ha colocado aquí para un propósito divino. Tenemos empleo, tenemos familia, progresamos económicamente, tenemos un buen salario. Todo lo que tenemos aquí en la tierra tiene un propósito. En otras palabras, esto no es el fin, esto es el medio por el cual anunciamos, como dice la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Por lo tanto, todo lo que podemos tener aquí en la tierra, tenemos que verlo con una perspectiva celestial. Y aún cuando somos generosos, y aún cuando tenemos que desprendernos de las cosas que tienen mucho valor para nosotros, debemos de estar conscientes de algo, como dice el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Amén. ¿Quién suple? Dios. Mi Dios. Allá en la iglesia estamos viviendo por fe, y a veces cuando uno muestra el diseño de la construcción, que se ve, alguien me dice, pero es unos cuartos que ustedes van a gastar, ustedes lo tienen. ¿Y hasta dónde va a llegar? Nuestro deseo es llegar hasta aquí. Va a llegar lo que el Señor quiera. No sé si el Señor quiere después que estemos ahí con una carpa por un año, por 2 años, por 3 años, no sé. Pero vamos a disfrutar los procesos. Y vamos a darle gracias al Señor por cada día. No dejando de hacer lo prioritario. Porque si nos enfocamos en tener un templo, solamente un local, perdemos el horizonte. Por lo tanto, nuestra oración, Señor, ayúdanos a depender de ti cada día y no afanarnos con las cosas que queremos, que humanamente, ¿verdad?, la vemos grande. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando el Señor nos proveyó del edificio, que empezamos a reunirnos con toda la familia de ustedes. Decía alguien en el barrio, ¿y es verdad que ustedes van a comprar el edificio? Sí. Yo recuerdo como 2 millones y algo, 2 millones y medio, esa era la idea general. Y la reacción de él fue, ¿dónde usted va a sacar su cuarto? ¿A dónde? De verdad, hermano, que usted sabe el tamaño del templo y todo eso, la iglesia, mucho. Pero lo que aprendimos es que eso no es de nosotros, que eso es de Dios. Y hemos visto, repito lo que decía al principio, hemos visto la mano de Dios obrar en cada proceso. A veces decía Peniche, alguien nos donó tal cosa. Allá se gastó lo que gastamos hasta ahora, un camión grandote de arena de 17 grados, 20 o 20 metros, ¿verdad? 16 metros. Un camión de 16 metros de grava y 3 camiones de 16 metros de materiales de relleno. Yo no sé cuánto cuesta eso, lo que sí que el Señor nos lo dio. El Señor nos lo dio. Y estamos agradecidos. Hermanos, finalmente no quiero quitarle más tiempo. Agradezcamos al Señor. Seamos agradecidos por las personas que nos han ayudado. Seamos generosos también, no dejemos de ser generosos. Por poco que tengamos,
Filipenses nos muestra que no tenemos que tener abundancia para dar, porque el dar es una actitud del corazón, no del bolsillo. Seamos generosos, sabiendo que lo que tenemos es del Señor y sabiendo, como dice al final del versículo, que el Señor cubre todo lo que falta. El Señor bendiga en esta mañana. Amén.